buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos aquí transmitiendo una semana más en los seminarios del Departamento de Tecnología Médica. Agradecer a todas las personas que se unen a esta conversación que estamos haciendo los viernes, semana por medio. También esta vez quiero agradecer a todo el equipo de extensión del departamento que son quienes hacen posible que podamos llegar hasta sus casas. Víctor Castañeda, que es el hombre en los controles, colega ahí que se dedica a transmitir. Macarena Mesa, que también le mandamos un saludo, que es quien también hace todas las gráficas. Aquí tenemos un equipo muy multifacético. Eliana Yarza, Sebastián Indo, Rodrigo Vázquez, Caterina Navalón y Tomás Zambrano, que ahí también apoyan con las preguntas y pensando un poco qué temas vamos a conversar en estos seminarios. Les mandamos un saludo a todas y a todas, esperamos que estén toda nuestra comunidad bien, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, colegas, un reconocimiento especial a todos los colegas que están trabajando hoy en el sistema de salud, ¿no? En la situación compleja que estamos viviendo. Un gran saludo y un ánimo a todo ello, y también un reconocimiento especial a nuestro hospital clínico que también ahí sigue trabajando incansablemente en la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la muerte, un tema muy contingente, lamentablemente, aunque la muerte siempre está, ¿no? Es parte como de la vida también y alguna de las certezas que podemos tener, que algo que nos une a todos y a todas, aunque la rodeen muchos tabúes. Y estos días nos hace reflexionar mucho, primero, como qué nos pasa a nosotros mismos respecto de la muerte y el miedo, ¿no? A enfermarnos, y también como familiares, amigos, pensando como en todo lo que implican los ritos humanos que hacemos con la muerte, en las despedidas, todo lo que significa, y también desde nuestra óptica de profesionales de la salud, que convivimos con la muerte. Suena como un contrasentido eso de convivir con la muerte, pero es así. Y hoy tenemos un invitado y una invitada, grandes invitados de la Universidad de Chile, agradecerles a que hayan aceptado esta invitación. Danilo Sangüesa, psicólogo clínico, que es académico del Departamento de Psicología de nuestra universidad, así que también esta distancia nos permite un poco tener una mirada transdisciplinaria. Nosotros trabajamos ahí juntos en los cursos de baja visión, ceguera, hablando un poco de los duelos también, pero respecto a los sentidos. Y a la doctora Carmen Cerda, que es directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, que también trabaja muy cercanamente con la muerte. Entonces, hoy tendremos las dos visiones de nuestros colegas académicos para lograr aportar en algo y reflexionar en torno a lo que hoy nos convoca. Así que muchas gracias por aceptar. Primero va a hablar Danilo, luego Carmen, y final vamos a hacer preguntas a nuestros invitados que ustedes pueden enviar a través del streaming. Muchas gracias y le damos el pase a Danilo entonces para que nos cuente a ver qué tiene que decirnos hoy. Adelante, Danilo. Eh, Muchas gracias, Patricio. Te agradezco la invitación. Eh, ya es parte, ¿no es cierto?, de una relación de colaboración que tenemos, ¿no es cierto?, de la cual estoy muy agradecido de la extensión de tu invitación a participar de los seminarios de formación en tecnología médica y de esta instancia en particular. Quisiera comenzar sumándome también al reconocimiento y al agradecimiento que realizaba Pato al comienzo en relación con el trabajo de los profesionales de la salud en estos momentos. El tiempo solamente nos va a dar la dimensión de ese esfuerzo que está aconteciendo actualmente. Yo creo que es muy importante darle lugar a la deuda que como sociedad estamos contrayendo todos como conjunto en virtud de ese trabajo en este escenario, en este momento que es particularmente complejo y difícil, que al menos en la experiencia de nuestra generación, en un sentido amplio, no nos había tocado vivir algo parecido. Entonces, el objetivo que yo me he trazado para lo que les voy a compartir
Tiene que ver con entregar algunas reflexiones, algunas líneas de reflexión que permitan construir un marco, un contexto, donde podamos situar las experiencias que deben atravesar en estos momentos los equipos médicos y las familias, que, um, ¿no es cierto?, como los sujetos que están más próximos ahí a la situación de muerte por COVID. Yo partiría, me gustaría partir comentando algo que es de perogrullo, que ustedes como profesionales de la salud más cercanos, ¿no es cierto?, al área médica, ustedes conocen muy bien, que es el hecho de que en realidad hay algo de esto, hay algo del enfrentarse con la muerte que es parte de la tarea cotidiana, que es parte del trabajo. Ustedes tienen una formación, ¿no es cierto?, amplia en eso. Lo que por supuesto no quita que una muerte singular pueda repercutir para una persona o para un equipo. Eh, sin quitar eso, me parece muy importante partir situando o partir introduciendo una pregunta que tiene que ver con reconocer qué es lo que sería lo nuevo y qué no, en relación con la muerte en este contexto de pandemia. Pato lo decía en la introducción, ¿no es cierto? La muerte es parte de la vida, digamos, es una experiencia a la que nos tenemos que enfrentar en algún momento de nuestras vidas, a la muerte de un otro, que sin duda también nos conecta con la idea de la muerte propia, y que por lo tanto es una experiencia difícil, compleja de procesar, más compleja aún en la medida en que constituye efectivamente, como decía Pato, un tabú en nuestras sociedades. Comúnmente nosotros disponemos de ciertos ritos, ¿no es cierto?, que nos permiten afrontar esa eventual muerte e iniciar lo que desde la psicología clínica, el psicoanálisis, se conoce como un trabajo de duelo. El trabajo de duelo es un trabajo psíquico que moviliza mucha energía, son procesos muy intensos que a veces pueden ser muy complejos, pero que al cabo de ese proceso, de ese trabajo, se posibilita, se hace posible, ¿no es cierto?, algo que psíquicamente es muy complejo, que es asimilar que una persona significativa, cercana, un otro, ya no va a estar más. Los ritos de los que disponemos para eso, ¿no es cierto?, consisten en un tiempo y en un espacio en el cual las personas cercanas pueden compartir con el que va a partir o con el que ya ha partido. Y cuando hablo allí del compartir, quisiera poner el acento o subrayar, ¿no es cierto?, el elemento de la presencia del cuerpo, ¿no es cierto? Yo creo que la medida en que uno se va haciendo más viejo, sobre todo, ¿no es cierto?, uno va teniendo inevitablemente experiencias personales cercanas con la muerte. Uno tiene, ¿no es cierto?, ahí la experiencia de los muertos cercanos. Y en esas experiencias con lo que uno se encuentra son con ritos en los cuales las personas disponen de la posibilidad de despedirse. Eso yo creo que es un elemento que hoy en día es muy distinto, eh, que es muy justificado, ¿no es cierto?, que las personas, ¿no es cierto?, tienen que guardar una distancia y que por lo tanto no pueden estar presencialmente con el cuerpo o con la persona en los momentos previos a la muerte. Ese distanciamiento que tiene un sentido sanitario muy importante y clave en estos momentos, no obstante, introduce por otra parte una complejidad considerable, eh, porque se despoja, ¿no es cierto?, a los familiares de la posibilidad de esa cercanía. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros como profesionales de la salud, como comunidad académica, podamos contribuir en estas reflexiones de cara a
ir pensando en procedimientos, en dispositivos, en lineamientos que permitan desde la institución hospitalaria, ¿no es cierto?, desde el lugar donde está siendo atendido la persona que murió o que va a morir, en cómo se va a aliviar o cómo se va a contener parte de lo que allí queda pendiente, como inaugural, ¿no es cierto?, del proceso de duelo, que tiene que ver con esto de la despedida. Entonces, a mí me parece que es muy importante tener en el horizonte de trabajo, digamos, y que me parece a mí una medida que es más o menos urgente, ¿no es cierto? Ir pensando en las necesidades de las familias, en las necesidades, ¿no es cierto?, de los deudos, y cómo vamos a poder responder frente a eso. A mí me parece que pensar en dispositivos, por ejemplo, de acompañamiento psicológico, es tanto para los familiares como para los equipos que están siendo muy demandados en estos momentos, es una necesidad urgente. Eso es algo que yo soy de la idea de que habría que ir pensando en implementar desde ya. Eh, claro, porque en el fondo a lo que hay que dar lugar, lo que hay que transmitir, ¿no es cierto?, es que es muy importante que las familias cuenten con instancias en las cuales puedan expresar afectos en relación con la pérdida. Y eso también tiene que ser atendiendo y considerando la singularidad de la historia de las distintas familias, ¿no es cierto? No, acá uno no puede pensar necesariamente en que todos los duelos cursan de la misma manera, porque todas las historias allí son singulares. Entonces es muy distinta la situación de una familia, por ejemplo, que por así decirlo, que con el que va a morir o con el que recién murió, ¿no es cierto?, tiene, por así decirlo, las cosas zanjadas, o las cosas están dichas, las cosas están claras. Esa situación es muy distinta a las realidades familiares donde el que se muere, por ejemplo, es portador de un secreto, o en donde en una relación significativa con esa persona hay un conflicto, no se están hablando los familiares. Imagínense lo complejo que debe ser para la realidad de una familia que vive esa situación, que además en este momento no hay una instancia, no hay un momento para despedirse, para decir ese momento, ¿no es cierto?, allí, de esa escena clásica, ¿no es cierto?, que nos lleva, nos evoca, ¿no es cierto?, a las primeras escenas de la medicina, del acompañar, ¿no es cierto?, en el lecho de muerte. Hay que pensar, hay que partir de la base de que eso no es posible en estos momentos. Entonces, por lo tanto, ahí la pregunta que queda pendiente, ¿no es cierto?, para los que trabajamos en salud, es qué dispositivos, qué instancias podríamos crear que permitan o que ofrezcan algo parecido a eso. Vale decir, un espacio en donde las personas puedan poner, tanto en colectivo como en una actividad de retraimiento solitaria, ¿no es cierto?, una expresión emocional. Eh, por lo tanto, yo creo que también es muy importante darle lugar allí a la afectación eh, que puede ser más intensa en esta situación, precisamente a causa de que las personas no pueden despedirse, no pueden compartir los últimos momentos, ¿no es cierto?, de la vida. La situación que estamos viviendo ahora es que a las personas las internan, ¿no es cierto?, cuando ya están muy graves, las internan, y en 2 o 3 días que las familias no van a ver a esa persona, la persona puede morir. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro pie, ¿no es cierto? Eso es desde donde nosotros partimos. Entonces, mi primera línea de reflexión tendría que ver con la necesidad, ¿no es cierto?, de ir implementando dispositivos que permitan atender al sufrimiento de esas familias, considerando la distancia que tienen que guardar respecto de la presencia física del muerto. Otra clave que yo creo que es importante subrayar para entender qué cosa es distinta en esta situación respecto de aquello a lo cual están acostumbrados los equipos médicos, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento del proceso de muerte, yo diría que tiene que ver con un contexto de altísima demanda, altísima, ¿no es cierto?, como no la conocíamos, ¿no es cierto?, y también de una precariedad y una escasez muy, muy importante. Eso es un factor
factor estresor importantísimo. Ya están saliendo las primeras investigaciones de lo que ocurrió en China, que están mostrando, para preparar esto estuve mirando algunas de esas investigaciones, en líneas gruesas lo que están mostrando es que cerca del 70% de los equipos médicos que estuvieron implicados en el manejo de la crisis están con consecuencias psicológicas. A poco de más de un mes de ya que las cosas ya se controlaron por allá, ¿no es cierto? Lo que se está verificando es que el 70% de las personas tienen síntomas depresivos, estrés, síndrome de burnout. Entonces, digamos, y eso es en China, digamos, que conocemos, ¿no es cierto?, que la realidad institucional del Estado allá es súper distinta, ¿no es cierto? Personas que armaron un hospital, ¿no es cierto?, fantástico, modular en 10 días, ¿no es cierto? Obviamente cuentan con un contexto institucional, material, que es distinto al que tenemos nosotros. Entonces lo que cabría esperar en la situación de nosotros, ¿no es cierto?, es una situación mucho más grave, de un impacto mucho mayor para los equipos médicos. Entonces, creo que la implementación de dispositivos de apoyo psicológico también para los equipos médicos, yo creo que es algo urgente. Y esto no solamente respecto de las consecuencias, sino también poner a disposición de los equipos médicos instancias de acompañamiento, contar con lugares, espacios, que a lo mejor no tienen por qué ser espacios físicos, a lo mejor puede ser a través de estos mismos medios, ¿no es cierto?, que los equipos médicos dispongan de lugares donde se pueda hablar, donde se pueda poner en palabras. Porque lo que acontece tanto con la muerte como con la situación de alto estrés de las personas que tienen que enfrentar directamente en la primera línea, pues, llamémoslo así, del enfrentamiento de esta pandemia, necesitan de espacios de palabra para poder elaborar. La muerte no es un hecho solo natural, la muerte es un hecho que hay que proveer de significado. Y precisamente a propósito de su condición tabú y de que es, digamos, un fenómeno que existencialmente es muy importante, porque no hay nada más importante que la muerte en la vida de las personas, uno podría decir, por lo que es lo que marca, ¿no es cierto?, nuestro límite. Frente a eso, lo que nosotros necesitamos es proveer de ciertos espacios de palabra. Ahora, hay que ser muy conscientes de que eso es algo que ya está dificultado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que teníamos, ¿no es cierto?, en formas de organización más tradicional, contempla un espacio que es muy acotado para las expresiones afectivas asociadas a la muerte. Si es que uno, después de 3 meses de seguir, digamos, de los 3 meses que siguen a la muerte de un familiar cercano, si es que uno sigue triste, la familia se empieza a preocupar, empiezan, ¿no es cierto?, las recomendaciones: oye, tienes que ver a un psiquiatra, oye, tienes que ver a un psicólogo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no sé, yo me acuerdo de mi abuela, cuando se murió mi abuelo, ella estuvo de luto un año en que no se sacó la ropa negra, y eso fue muy importante para ella. Hoy en día uno, quizás frente a una situación así, uno se entraría a preocupar, y uno pensaría que hay un problema ahí psicológico o psiquiátrico, cuando en realidad eso bien puede tener que ver con una elaboración singular necesaria para esa persona, porque todos esos ritos, ¿no es cierto?, que siguen allí a la muerte permiten ir elaborando, dándole significado, dándole palabra. Eh, entonces, quería también subrayar allí que esto que ahora nos pasa, ¿no es cierto?, respecto de los muertos por COVID, que nos parece algo tan anónimo, ¿no es cierto?, tan impersonal, tan frío, es parte de una tendencia que ya está instalada en nuestras sociedades y que ahora en esta situación es algo que yo diría que se radicaliza, que se profundiza. De ahí, por lo tanto, la necesidad de pensar en ciertos dispositivos que son necesarios para acompañar estos procesos. Un tercer punto que quisiera subrayar, y con esto ya termino, tendría que ver con la magnitud de la catástrofe de lo que está ocurriendo y cómo eso también puede impactar a los equipos médicos. Tenemos un contexto en el cual los equipos médicos, claro, son como había dicho, la primera línea que se tiene que enfrentar, que tiene que poner el cuerpo, ¿no es cierto?
poner el cuerpo en estos momentos no es nada sencillo, pues, porque a lo que nos enfrentamos es a esta enfermedad, ¿no es cierto?, que todavía no conocemos muy bien, que eso es algo importante también de considerar, y que por lo tanto, en la medida en que no conocemos muy bien, eso es muy susceptible de suscitar muchas fantasías en los equipos. Fantasías respecto del contagio, por ejemplo, que son fantasías en el fondo que en algún punto nos ponen en contacto con la idea, con la posibilidad muy concreta de la propia muerte. Eh, ¿Y cómo nos defendemos frente a esas fantasías? Muchas veces nos defendemos negándolas, negando que esa posibilidad, que algo de eso nos pueda afectar. Entonces, creo que eso es muy importante de incorporar como un elemento del trabajo. Y digamos que el contagio, en definitiva, no es algo que se abre solamente frente a los propios pacientes, es algo que también se abre como posibilidad en el contacto con las familias, en el contacto con los colegas. Yo tuve la posibilidad de escuchar el testimonio de una colega que está trabajando con un equipo médico en estos momentos y que me contaba, porque en lo que ella había observado es que muchas veces esta fantasía del contagio, de la eventual muerte, se termina depositando del todo en los pacientes y se olvidan los equipos médicos que también los colegas, el compañero, también puede contagiar. Pues entonces a veces en los espacios intermedios, o en los momentos de descanso, las personas se relajan muchísimo con las medidas sanitarias, como si se confundiera allí la confianza con el colega que me estoy tomando un café y me saco la mascarilla, pongámosle, con la distancia, se confunde confianza y distancia. No, pues es muy importante ahí tener presente, pues, de que el contagio no es algo que está allá solamente con los pacientes, sino que es algo que también puede ser parte de la relación con un otro similar, con un otro semejante. Entonces, la puesta en palabras, la coordinación y la observación permanente, yo creo que es algo muy, muy importante. Eh, Me gustaría comentar algunas otras cosas respecto como de algunos aspectos específicos que yo también he pensado en relación con la experiencia de los equipos médicos, pero quizás podríamos dejar eso para el momento de las preguntas. Entonces no quisiera pasarme el tiempo, entonces voy a dejar mi contribución hasta acá, con esas tres ideas. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias por tu exposición y por los temas que has puesto y vamos a profundizar luego en el diálogo más adelante. Y ahora viene el turno de la doctora Carmen Cerda, ¿no es cierto? Como bien decíamos, directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, que va a pasar a presentarnos, digamos, y a mostrarnos qué tiene que decirnos. Adelante, Carmen. Gracias. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Espérate. Parece que... ¿Ahí? Desde el principio tienes que poner presentación desde el principio y ahí Presentación desde el principio. presentar ahí. No, sí, no hay problema. Yo agradezco mucho todas las cosas que dijo Danilo, porque es súper interesante y antes de conversar con todos ustedes, alcanzamos a conversar un ratito y encontramos muchos puntos en común. Nosotros en el Departamento de Anatomía y Medicina Legal, al revés del resto de los profesionales de la salud, estamos todo el tiempo en contacto con la muerte. Yo no sé si todos ustedes saben, en la universidad hay un programa de donación de cuerpos en que la gente planificadamente va a visitarnos y nos dice, sabe que me gustaría para siempre vivir aquí. ¿Ah? Y nosotros los acogemos y los acompañamos, entonces puede ser que nuestro punto de vista sobre la muerte sea de un compañerismo tal que ya como que nos confundimos con ella. Y yo le decía a Patricio que este contacto con la muerte no me ha hecho sino ser más comprensiva, más open mind, porque
está la situación constante de que alguien que yo quiero, a lo mejor no lo voy a ver mañana, entonces por si acaso aprovecho de apapacharlo, conversar con él, reconciliarme, etcétera, etcétera. Tal vez mucho más que otras personas que estén en otras especialidades. Bueno, dado la contingencia del COVID-19, nosotros nos dimos cuenta que había un sector que estaba medio abandonado, que eran las personas que trabajaban en las funerarias, las personas que trabajaban en los cementerios, gente que trabaja en hogares de ancianos y etcétera. Entonces, que no tiene una formación médica, una formación en salud, como lo podría tener un estudiante de nuestra universidad, y estamos tratando por diversos medios de llegar a ellos, ¿m? Para que tomen sus precauciones, para que puedan conversar con el público, para que tengan ciertas herramientas, para que vivan esto de la mejor manera posible. Y Patricio algo escuchó, digamos, y decidió, muchas gracias Pato por invitarme, ¿m? A contar lo que nosotros hacemos. Volviendo un poco a la base, siempre hay que partir por la base. Las consecuencias tardías de todas las cosas nuevas no se conocen, y no las conozco yo, ni siquiera las conocen los chinos, ¿ya? Entonces uno tiene que estar con eso en la mente, que no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. Entonces cualquier persona, ministro, antiministro, presidente, no presidente, etcétera, que diga que las tiene todas y que se las sabe todas, me temo que no es así, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Nosotros, me tocó vivir lo que pasó con el SIDA en su momento, y todo el mundo le tenía un terror apocalíptico al SIDA. Entonces tú no podías estar en una habitación donde tuviera alguien con SIDA porque te podías contagiar. Y después de como 4 o 5 años el asunto se descubrió definitivamente que la cosa no era así, que no era para tanto, que tú podías abrazar a las personas y vivir con ellas sin ningún problema. Entonces cambió todo, pero eso fue después de 4 o 5 años. Bueno, por otra parte, los profesionales de la salud tenemos que tomar decisiones muchas veces que a todo el mundo lo intimidan, y no hay mucha comprensión de los demás y sobre todo de las familias acerca de eso. Entonces, de ahí la necesidad de tener protocolos, porque tú te apoyas en los protocolos. El momento de la paz es el momento de hacer los protocolos. El momento de esta guerra contra el virus, ¿eh? Es usar los protocolos, ¿eh? Y cumplirlos, ¿ya? Entonces, lo único que a ti te salva como profesional de la salud es haber seguido los protocolos. Frente a cualquier cosa que te pregunten, tú te apoyas en ese protocolo. Y detrás, por supuesto, de los buenos resultados de cualquier cosa, si te vas de picnic y no llevas la sal, estás frito. Entonces, todo tiene que ser planificado y pensado y previsto los detalles, ¿eh? O sea, si tú estás tratando de brindar un buen servicio completo, no te puedes olvidar de que la basura de enfermos infectados es un riesgo biológico y lo tienes que tratar como riesgo biológico, no como basura doméstica. Bueno, por supuesto, nadie está obligado a lo imposible. Si no hay equipo, si no hay nada, vamos a estar enfrentados al tema de la muerte, sí o sí, tanto de pacientes como de profesionales de la salud. Pero todos deberíamos tratar de contribuir con lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, si te dicen quédate en casa y lo puedes hacer, por favor, quédate en casa. Como profesionales de la salud, sin embargo, nosotros siempre hemos sido formados en que en algún momento vamos a tener que dar explicaciones por lo que hicimos. Y frente a cualquier salida de madre, como dice, tenemos que saber que en algún momento vamos a tener que justificar eso. Y tenemos que deliberar con nosotros mismos con respecto a por qué estamos tomando esta decisión. Es decir, tenemos que pensar con la cabeza y menos con el estómago. Síntomas y signos. Estuve leyendo muchísimos papers, ¿eh? Recibo todos los días muchísimos papers y los leo.
Entonces, básicamente, los síntomas y signos que se han observado en la gente, y esto por el problema de los mitos, qué es lo que vamos a creer y qué es lo que no vamos a creer. A veces cuando estamos atendiendo pacientes no tenemos mucho tiempo para leer tanto paper que llega. La mayoría de los pacientes que han presentado COVID-19 tienen fiebre, tos y disnea. Mucho menos, y ahí yo lo puse en el diapositivo con letra cada vez más chica, mucho menos vómitos y diarrea o síntomas neurológicos, mucho menos síntomas cardiológicos y oftalmológicos, mucho menos dermatológicos y mucho menos esta coagulación que describen como que se diera en todos los casos, pero la verdad es que no se ha encontrado ni clínicamente ni en los estudios de anatomía patológica que se han hecho. Bueno, para evitar caer en los mitos, ¿cómo se transmite el SARS-CoV-2, que es el nombre técnico del virus? La enfermedad se llama COVID-19, pero el microorganismo se llama SARS-CoV-2. Por secreciones de las personas infectadas y principalmente por contacto directo con esas secreciones. Entonces las gotitas que la gente expulsa cuando tose o cuando estornuda, esas son las infectantes. Ahora, el tema es que los microorganismos son virus y no los vemos, no somos capaces de verlos. Y estos quedan depositados en distintas superficies y a través del contacto con esas superficies también puede transmitirse, ¿ya? Entonces las manos que nosotros tocamos distintas cosas pueden ser el vehículo de transmisión también. Sobre todo si constantemente nos estamos llevando las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Por si acaso yo me comía las uñas desesperadamente hasta los 50 años y misteriosamente ahí dejé de comérmelas y me cambió bastante la vida, me llevo bastante menos las manos a la cara. El tiempo de supervivencia del virus depende de múltiples factores y uno de los factores que se conocen es la humedad y otro es la temperatura, es decir, cuanto menos húmedo y más cálido sea, prolifera menos, curiosamente. Y cuanto es más frío, prolifera más. Y esto es muy curioso, pero tenemos que recordar que el invierno se nos viene encima. En cambio, está saliendo hacia el verano en Europa y otros países que han pasado antes por esto. Carmen, Ahora, sí, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que la presentación no se ve en la pantalla que estén avanzando las diapos. va. Entonces, de repente lo que puedes hacer es como escapar de la presentación de pantalla y ir bajando como en modo así de como está el PowerPoint sin estar presentando, para que se vea, porque si no, no se ve. A ver, ¿cómo deja de compartir? ¿Sí? Sí, escapar, poner escape en la presentación y ir bajando tú en las mismas diapos nomás, porque algo pasa que no se ve no se ve el avance de la diapo. O sea, se te escucha, pero que se ve solo la primera diapositiva. Va, qué curioso. Compartir escritorio tienes que poner, parece. Compartir escritorio. En compartir pantalla tienes que escoger escritorio. Está... Ahí sí, Ahí súper sí. bien. Sí, Ah, ahí ya. sí, gracias. Genial. Gracias, Gracias. Víctor, te pasaste. Bueno, el tiempo de supervivencia se ha medido en distintos soportes. Y ahí entonces se ha visto que en acero, por ejemplo, que lo ocupamos mucho para camillas, para lugares para lavar, qué sé yo, se puede eh, durar hasta 2 días. Y en otras cosas que nosotros usamos constantemente, como los billetes, como el celular, como las mascarillas, como las llaves, puede durar varios días. Y por lo tanto se aconseja mucho el tema de lavado permanente de las manos y también descontaminación de todos estos objetos cotidianos. Ahora, teóricamente se podría contraer a través de una piel herida, pero yo no he visto ningún caso publicado de eso. Entonces, a propósito de la piel sana, es difícil. El problema es que uno se lleva las manos a la boca y ese es el mecanismo de contagio. Ah, y ahí no la puedo cambiar.
Y si avanzas con la flecha de los cursores, ¿no? No se cambia. A ver, espérate, déjame probar eso. Bueno, así es ¿Ahí? con esta tecnología que estamos aprendiendo. ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, obviamente el cadáver no se sabe cuánto dura. ¿M? Y ese es un gran problema. Al principio, como les decía yo, en el caso del HIV, la gente pensaba que esto duraba eternamente en los cadáveres, y yo vi episodios psicóticos, digamos, de gente que se había pinchado durante una autopsia y decía, me va a dar, me va a dar. ¿Mm? Y la verdad es que cuando el cuerpo se empieza a enfriar, el virus del SIDA es tan poco resistente que se muere solo. Entonces, prácticamente no hay antecedentes de contagio por virus del SIDA, aún con pinchazos y cortes, a partir de autopsia, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Por otra parte, se van a conocer los antecedentes clínicos y la PCR de muchos pacientes, pero de otros no. Hay mucha gente que vive sola, hay gente que no fue nunca al médico, hay gente en situación de calle, hay gente en diversas instancias en que no vamos a saber si es positivo o negativo. Entonces, eh, ahí se produce una dicotomía con respecto a la situación epidemiológica, con respecto a la situación de los trabajadores de la salud, con respecto a las estadísticas. Porque una persona puede tener una enfermedad y morir de esa enfermedad, pero además tener COVID positivo, además ser COVID positivo. Entonces es distinto morir por COVID que morir con COVID, ¿ya? Por otra parte, las autopsias clínicas que nos mostrarían qué es lo que pasa exactamente con esto, en Chile son optativas y prácticamente no hay ningún lugar donde se estén haciendo autopsias clínicas. Esto no es un problema de ahora, sino que la autopsia clínica decayó en los últimos 20 años porque se pensaba que con los resultados del laboratorio, de la clínica, de la radiología, se iba a saber absolutamente todo. Sin embargo, yo que soy una firme defensora de la autopsia clínica, creo que todavía tenemos mucho que aprender y que nos encontramos con sorpresas. Eh, por otra parte, en Chile, la autopsia médico-legal que se hace en casos de muertes súbitas, sospechosas o violentas es obligatoria, ¿ya? Y no soy solamente en casos de pandemia, sino que siempre nosotros que manipulamos cuerpos todos los días, de los donantes, las piezas anatómicas, etcétera, consideramos que los cadáveres, más sus secreciones y sus fluidos, son potencialmente infecciosos, y para la persona que los manipula, está obligada a considerarlo como tal y a usar equipos de protección personal, a no comer, por ejemplo, en el laboratorio, no contestar el celular sin quitarse los guantes, etc. ¿Ya? Tenemos además un marco legal que marca el manejo de fallecidos. El Código Sanitario, que dice que los fallecidos no pueden estar más de 48 horas sin sepultar, a menos que haya alguna investigación o autopsia de por medio, ¿ya? Sin embargo, el mismo código señala una excepción, digamos que la autoridad sanitaria podría disponer de que las inhumaciones se hicieran antes, como efectivamente lo dispuso, ¿ya? Entonces, no sabemos quién será positivo, pero alguien debe disponer del cuerpo y por lo tanto entonces ese alguien tiene que tomar medidas de bioseguridad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles medidas de seguridad? Como no sabemos, tenemos que basarnos en todas las experiencias anteriores que tenemos. Y la otra cosa es que todos los de la cadena que funciona alrededor del paciente, las personas que toman las muestras, las personas que manejen los cadáveres, tienen que cumplir estas normas para que este esfuerzo, digamos, este gran esfuerzo resulte. Y además hay que considerar que cada profesión, cada modalidad de contrato, etcétera, tiene además una protección legal que los trabajadores de la salud deben tener, deben conocer, ¿ya?
para ver en qué medida están protegidos al desempeñar tal o cual trabajo. Bueno, esto es un poco lo mismo. Las muertes súbitas, sospechosas o violentas tienen un tratamiento distinto en nuestro país porque son objeto de autopsia. Bueno, problemas que uno siempre enfrenta. ¿Cómo lleno el certificado de defunción si no sé de qué murió? Y por otra parte, ¿habrá alguna responsabilidad de tercero? Lo que se da en homicidio y en accidentes, lo cual parece bastante obvio. Pero al poco tiempo uno puede darse cuenta de que puede haber seguros comprometidos. De pronto uno dice, tal persona no tenía una buena situación económica, por lo tanto es como raro que tenga un seguro, pero hay empresas, gremios y también por el trabajo que tienen seguros que no se pueden aplicar y pagar mientras no se sepa exactamente cuál es la causa de muerte. Y están los cadáveres sin identificar que van solo por identificación a autopsia médico-legal. Bueno, siempre, como yo les decía, uno tiene que responder por sus decisiones, y las decisiones que uno tiene que tomar en salud a veces son complicadas. Por ejemplo, la mayoría de los infectados van a ser leves o subclínicos y ni siquiera van a darse cuenta de que pueden ser potencialmente infectantes. Lo que han demostrado las autopsias que se han hecho es que los pacientes que fallecen suelen ser mayores y que tienen enfermedades de base, a veces 4. Pero ahí entran a jugar otros factores. O sea, ustedes me pueden decir, ¿y por qué se enferma gente joven? Porque hay factores del huésped y también está la carga viral. ¿Y quiénes soportan mayor carga viral? Los que hacen maniobras con pacientes vivos, que les tosen en la cara, como por ejemplo quienes intuban a un paciente. ¿Ya? Entonces, fijo que ellos van a tener una gran carga viral encima. Y por lo tanto, así de puro tener el dato de la edad o el dato de la sanidad no te garantiza a ti que estés absolutamente inmune, y de ahí viene lo que decía Danilo, no se pueden bajar las medidas de seguridad porque tú estés en confianza. Y ahí vienen entonces todas las cosas que se han hecho, necesidad de prevenir contagios mientras no haya una cura, ya sea vacuna o medicamento, es decir, cuarentena, elemento de protección personal y descontaminación para bajar la carga viral. Esto es más o menos lo mismo. Si el seguimiento tú no lo puedes hacer en forma estricta, tienes que tratar a todo el mundo como si fuera, sobre todo si estás manipulando cadáveres. Y eso sí, lamentablemente va a repercutir en que las causas de muerte no sean tan acuciosas en los certificados de defunción y puede haber una distorsión de las estadísticas. Entonces tenemos que empezar a contar con que va a haber una inevitable distorsión de las estadísticas. Entonces, por eso yo les decía, que le ganemos a un país vecino, que le ganemos a estos otros, a lo mejor tiene un trasfondo detrás de no exámenes masivos y no autopsias y no investigar acuciosamente las causas de muerte. Bueno, cuando uno trabaja en salud y tiene que hacer autopsias, puede ocupar ciertas alternativas para reducir el riesgo de contagio. Como por ejemplo, si es enfermedad, puede examinar la historia clínica y basarse en ella para hacer un certificado de defunción adecuado. Un traumatismo puedes examinarlo externamente y encontrar huellas del elemento que causó el traumatismo. Las asfixias tienen un marcador que es la cianosis, y generalmente hay marca del elemento que se usó para causar la asfixia, sobre todo en el cuello, y solamente entonces tendrías que autopsiar aquellos cadáveres que no se le vea nada por fuera. Y lo mismo pasa en las intoxicaciones y envenenamientos, que algunas producen cambio externo, y solamente hay países que han limitado, por ejemplo, a biopsias core o cosas de ese estilo para poder estudiar histopatología, pero también para estudiar sustancias tóxicas. Por ejemplo, ahí tienen una cosa que se ve en el examen externo, en la marca de un cinturón de seguridad en un conductor, que bastaría con fotografiarla para poder documentarla, en vez de hacer, digamos, una autopsia tan detallada que dure tanto tiempo. Bueno, esto ya lo dije.
La protección personal, por ejemplo, si uno trabaja en constante contacto con personas que respiran encima y que están contagiadas, lo mejor es usar este tipo de máscaras que son selladas. Y la ropa podría ser de cualquier tipo, pero impermeable, y no mezclar la ropa de trabajo con la de andar por la calle. Y acordarse que los zapatos también son ropa y por lo tanto se tienen que desinfectar. Nosotros estamos trabajando con esta solución, que es de limpiapisos con quitamanchas para ropa de color. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, me pueden escribir y me lo pueden preguntar, pero ahí está la fórmula como la hacemos. Las autoridades, hay muchas autoridades que han dicho que no se deben usar productos químicos, pero ¿qué es lo que permite usar estos productos químicos? El usarlos en una solución de concentración muy baja, y a través de eso no le vayan a echar quitamanchas para ropa blanca, porque ahí dañan mucho su ropa. La idea es usar quitamanchas para ropa de color. Y esto es un poco, o sea, qué precauciones no tenemos que relajar: lavar las manos, lavar las manos, lavar las manos, desinfectar todas las cosas que todo el mundo manipula permanentemente, los volantes de los autos, los tiradores de los cajones, los botones de los ascensores, los botones de los cajeros automáticos, los celulares, los llaveros. Cuando uno ya está metido en el asunto clínico, debería tener vías limpias para entrar y después vías sucias para salir, pero que eso quede muy marcado. La persona que toma notas debería no tocar nada para no contaminar otras cosas. Y esto son trucos para limitar lo más posible el tiempo de permanencia con el fallecido. Las etiquetas preimpresas o los frascos prerrotulados, etcétera, abrevian la tarea en el lugar. Y esto ya es más especializado para las personas que trabajan directamente con fallecidos. Si me pincho, si me corto, detener el procedimiento, enjuagarse con mucho suero fisiológico o mucha povidona y quedar en cuarentena inmediatamente. Y avisar a los organismos de, por ejemplo, la unidad de prevención de riesgo u otra entidad, digamos, para que tome nota que uno queda con licencia y que tiene que hacer la cuarentena. Ojalá centralizar todas las cosas que sean potencialmente infecciosas en un solo lugar del hospital, o en un solo lugar de la sala de autopsia, todo en un solo lugar para evitar desparramar, digamos, el contagio. La toma de muestra en base triple, eso sale en todos lados, digamos. Esto ya es más especializado para los laboratorios. Y lo único que diré finalmente es que la muerte es la única certeza, y grandes pensadores, grandes filósofos, grandes de todo, han dejado nuestras reflexiones, y las que nosotros podemos revisar, digamos, porque son gente que tuvo vidas excepcionales, y ellos nos dejaron un pensamiento interesante sobre el cual nosotros podemos reflexionar sobre la muerte. Hay unos libros maravillosos de la Elizabeth Kübler-Ross sobre cómo es el proceso en que uno va aceptando la muerte. Ahora, ¿por qué esta es mi diapositiva final? ¿Por qué las muertes en esta pandemia tienen algo diferente, digamos, que altera este proceso de duelo de que hablaba Danilo? Porque no podemos acompañar a la persona, porque no podemos hacer el ritual de despedida, entonces no podemos aceptar la pérdida de la misma forma, según toda la educación, toda la cultura que nosotros tenemos. Y por lo tanto, entonces queda algo de nosotros pegado en que nosotros le podemos haber fallado a esta persona, que a lo mejor ella no se sintió acompañada porque nosotros no estábamos con ella. Y también produce mucha frustración pensar que a lo mejor no le hicieron algo que deberían haberle hecho, o no le brindaron los cuidados suficientes, y esta cosa quedó inconclusa, quedó trunca. Y eso le queda a uno dando vueltas en la cabeza. Entonces, todo lo que sea para poder
facilitar el cierre del duelo va a ser beneficioso para todos como profesionales de la salud y también como comunidad, como sociedad. El cerrar el duelo, saber cerrar el duelo. Bueno, esto es lo que yo les quería contar, así que quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias de nuevo, Pato, por haberme invitado. Gracias a ti, Carmen. ¿Se puede dejar de Muchas compartir veces. pantalla para Gracias, que, Víctor, por el súper apoyo. para ver si es que conversamos un poco? Si puedes dejar de compartir pantalla, ahí sí estamos. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado y ha sido muy interesante tener sus visiones respecto al tema que nos convocaba hoy, ¿no? Que es la muerte. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las recomendaciones para contener un cadáver COVID positivo o un cadáver que haya muerto por causas respiratorias pero que no tiene el examen de COVID? ¿Tú sabes respecto a eso? ¿Qué nos puedes decir como las recomendaciones para contener a un cadáver COVID positivo? A ver, lo que se recomienda es tratar de obturar todos los orificios naturales con puede ser una tórula de algodón, con tórulas de algodón de las comunes y corrientes que hay en todas partes, ¿m? Con solución desinfectante. También se les puede colocar una mascarilla, porque cuando uno de pronto mueve un cuerpo salen fluidos o salen gases, y entonces esos pueden ser infecciosos, digamos, contaminantes. Se recomienda que el cadáver se coloque en una bolsa impermeable, incluso hay una recomendación que sea de un plástico de 400 micras, y que después de ello se coloque en una bolsa para portar cadáveres de esas que tienen como asas, ¿no? Y que tienen un cierre, ¿ya? Eh, el, Hay plásticos que se usan para la construcción, por ejemplo, o sea, no es necesario que sea una bolsa premeditada, digamos, sino que uno podría usar este plástico. También se puede envolver en varios paños para evitar que la propagación a partir de la superficie, probablemente infectada, pero si hay fluidos corporales, se puede desinfectar y después envolver en un paño con esa solución que describí. Las soluciones de cloro, lo malo que tienen es que primero hay que lavar con agua y jabón y después echar cloro, entonces es como una pérdida de tiempo, ¿ya? Y se pueden hacer maniobras que sean potencialmente infectantes. Entonces, la gracia de lo que nosotros estamos usando es que tú lo puedes rociar y dejar así nomás. Te vamos a pedir luego que nos compartas esa información para subirla a nuestra página de Facebook para que la gente pueda acceder ahí a esa información. Aquí otra pregunta para Danilo igual, respecto a esta semana, bueno, aprovechamos también de hacer un reconocimiento al doctor René Sánchez del Hospital Sotero del Río, que es el primer profesional de la salud, ¿no?, en fallecer por causa de COVID y aparte trabajando. ¿Cómo eso de alguna manera afecta también en el imaginario de los profesionales de la salud y en el personal, ya al vivir, digamos, ese hecho como de tener colegas y profesionales que su causa de muerte es el COVID, ¿no? Y por estar haciendo su trabajo finalmente eh, fallecen? Por una parte esa pregunta, ¿cómo ves tú eso? Y el otro es respecto como también a los informes, ¿no? Que todos los días, desde nuestro cotidiano, estamos un poco atentos y atentas al número de personas contagiadas, nuevas contagiadas, y también al número de personas fallecidas. O sea, como también ese número, ¿no? Detrás de ese número hay nombres, hay historias. Vimos lo que pasó en Estados Unidos con el periódico el fin de semana, que pusieron 1000 nombres de personas que habían fallecido y detrás de cada uno de esos nombres también hay una historia, ¿no? Hay una historia, una familia y muchas cosas que contar y también hay un poco como de vergüenza, ¿no? Como hay como una cosa de culpabilidad también con asumir contagiarse. Entonces, ¿desde dónde nace? ¿Cómo es esa idea? Bueno, hice unas preguntas súper amplias, pero esperamos que nos puedas decir algo. ¿Qué piensas respecto a eso? Sí. Respecto de voy a partir por los segundos, por el tema de los números.
yo creo que hay que partir reconociendo que claro, como yo les decía al comienzo, hay ciertos procesos, características que son propias de nuestra sociedad, de nuestra cultura contemporánea, y que yo diría que en esta situación quedan más al descubierto o se agudizan. La tendencia a traducir la realidad a una realidad numérica, ¿no es cierto?, a cuantificarla, es algo que es propio, digamos, de la manera en que la razón moderna, occidental, se relaciona con los problemas, sobre todo en una lógica poblacional. Eh, entonces, claro, uno podría decir que en ese marco, ¿no es cierto?, cultural es muy esperable que estemos muy pendientes a eso. Bromeábamos al comienzo, antes de comenzar la charla con Pato, de que era una cosa así como del cómputo de la Teletón, ¿no es cierto? Como una cosa así, cuánto llevamos hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo va la cifra? Eh, y que claro, eso tiene como consecuencia la invisibilización, ¿no es cierto?, de la realidad, de sentido, de la historia, de lo singular de cada una de esas personas que están representadas por esas cifras. Yo creo que ese conteo es algo que es muy necesario para poder tomar ciertas medidas, ciertas decisiones, y que en ese plano, digamos, poder relacionarnos con esa realidad es algo inevitable. Yo creo que el problema se produce cuando esa se vuelve la única realidad que miramos. Cuando dejamos, cuando como sociedad dejamos de escuchar o de entender que detrás de esas cifras hay realidades y realidades que son concretas, porque, claro, en esas cifras tan gruesas también se pierde de vista quiénes son las personas que se están muriendo. Y claro, pues, y ahí surge la necesidad, ¿no es cierto?, de ir complementando esa información, de que nosotros como sociedad podamos ir mirando a quiénes está afectando más esta enfermedad, que sin duda esa cuestión está atravesada, ¿no es cierto?, por ciertas variables de salud, pero que a su vez esas variables de salud tienen ciertas determinantes que son sociales, y que eso no hay que perderlo de vista, ¿no es cierto? Yo diría que otro problema que se produce cuando uno se enfrenta a esta realidad de los números es cuando uno, como ciudadano, acá te voy a hablar como desde este lugar de ciudadano, uno comienza a ver que no hay una consistencia o no hay una congruencia entre lo que se conoce como cifras y las medidas gubernamentales que están orientadas a responder, a paliar, digamos, eso. Y yo creo que en eso, en ese plano, digamos, acá comparto, digamos, mi opinión, pero que yo me imagino que debe ser compartida por otras personas. Yo creo que ha habido algo muy errático, muy difícil de entender de las medidas que se han tomado, o sobre todo al comienzo, ¿no es cierto?, de la crisis. Tuvieron que dispararse enormemente, ¿no es cierto?, las cifras de contagios diarios para que se declarara algo que la comunidad científica, el colegio de médicos, ¿no es cierto?, personas de nuestra misma universidad venían recomendando desde el comienzo. Entonces, a mí me parece también que un aspecto a considerar es que uno debiese esperar que haya una cierta consistencia entre lo que se indica como una realidad numérica, ¿no es cierto?, de cifras, y las medidas gubernamentales dispuestas para combatir esa realidad. Respecto de la primera pregunta, ¿cómo afecta al imaginario la muerte, digamos, de un colega, de personas que están allí, digamos, para usar esa expresión, en la primera línea? Bueno, la respuesta siempre es singular. Va a depender, yo creo, mucho de las circunstancias que rodean a esa muerte. Es muy distinto que muera un colega, ¿no es cierto?, que tenía una enfermedad previa, o una persona de edad mayor, que una persona donde esa muerte se vuelve algo más difícil de entender. Entonces ahí empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, una serie de preguntas, de interrogantes respecto de qué pasó. Se están llevando o no a cabo todos los protocolos, como decía Carmen, ¿no es cierto?, que es una cuestión en este punto, en este momento, en el trabajo cotidiano de los equipos de salud, es principal, es central,
Entonces hay una pregunta allí, ¿se están cumpliendo todos los protocolos? Si es que no se está, si en un caso no se cumplieron todos los protocolos, ¿por qué? Entonces yo creo que allí también hay un cuestionamiento que es más profundo y que es necesario hacer respecto de las condiciones, sobre todo de los servicios públicos de salud, de las condiciones materiales, ¿no es cierto? Que favorecen o no el cumplimiento de esos protocolos. Eh, eso comentaría respecto de eso. Y respecto como de una visión un poco más profunda respecto de cómo impacta en el imaginario la muerte, yo creo que es muy importante estar ahí atento dentro de los equipos médicos respecto de cómo las distintas personas van asimilando los cuidados, los resguardos necesarios para enfrentar esta crisis, porque como les comentaba también en la presentación, lo que uno puede esperar como respuesta psíquica frente a una situación que puede ser, que nos puede dar la impresión de que nos está sobrepasando, es que las personas podemos responder negando esa realidad, negando que estamos sobrepasados y por lo tanto actuando como si eso no estuviera o como si eso no nos fuera a afectar. Y de ahí también la importancia, creo yo, sobre todo en equipos que han sufrido la pérdida de un compañero o de una compañera, eso tiene que ir acompañado de un dispositivo de acompañamiento, donde las personas puedan darle un sentido, un significado a la muerte, detenerse un momento para después poder seguir trabajando. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta más para Carmen que dice que ojalá, Sebastián escribe, ojalá que esto no ocurra, pero en caso de que si llega a ocurrir que una persona muere en su casa por COVID, ¿pueden recomendarnos acciones para enfrentar este problema, Sí, claro. Carmen? Lo primero es saber si esa persona en realidad este, estaba COVID positiva o no, ¿ya? Porque si no lo estaba, las personas que están con él, que viven con él, pueden avisar a la funeraria, pueden vestirlo, pueden hacer algunas cosas, digamos, con respecto a despedirlo. Pero de todas maneras, ahí hay un tope que es el asunto de que los funerales no pueden durar mucho, ¿m? Y que las empresas funerarias tienen la instrucción de sepultarlo más o menos pronto. ¿M? Entonces igual no se pueden hacer funerales, igual no se pueden hacer ceremonias, velatorios, etcétera, en general, porque se juntan personas, entonces el hecho de juntarse muchas personas también favorece los contagios. Si el gran problema que tenemos con este virus es que no se ve, y como no se ve, no sabemos si está o no está. ¿Mm? Qué impresionante lo que dice, en el fondo, como que tenemos que cambiar toda nuestra percepción respecto a los ritos Así que hemos es. acostumbrado a hacer respecto a la muerte y a las despedidas de nuestros seres queridos. Sin duda, un tema súper difícil. Y respecto a los certificados también, los certificados de defunción que tú decías que tienen directa relación, finalmente, como en este conteo, ¿no? En este cómputo de saber cuántas personas fallecen. También ahí hay alguna recomendación respecto al tema de los certificados de la causa de muerte, ¿no? Como que ese es un tema igual, es bien controversial en estos días respecto sobre todo como al impacto de las muertes diarias por COVID-19, ¿no? Claro, porque resulta que a la estadística del ministerio van aquellas muertes en que hay un examen de COVID positivo. ¿Ah? A esas tú les pones, ¿ah? Muerte por COVID, pero aún así, tú, como no se vio, o en realidad tenía otra enfermedad preexistente que puede ser cáncer, puede ser algo cardíaco, qué sé yo, y se murió de eso, y además era COVID positivo, es decir, fue tal vez la gota que rebalsó el vaso, pero no la causa. ¿Mm? Entonces ahí va a haber una serie de inexactitudes que van a llevar finalmente a una estadística que no sea tan fidedigna. ¿Mm? Pero eso no es culpa de nadie,
no es así como que deba atormentarnos, porque además, como yo les decía, hace los últimos 20 años decayó el interés por las autopsias clínicas, y por otra parte, el llene de los certificados de defunción no es tan simple, ¿no? Uno dice, No. es escribir un papel, pero no es así, ¿no? Entonces, el primer debate entre la causa precisa y necesaria, digamos, de la muerte y las causas coadyuvantes puede ser ya un tema, ¿no? Y la falta de antecedentes clínicos puede ser otro tema. Es decir, si uno tiene buenos antecedentes clínicos, lo que implica que todos para atrás llenaron bien esa ficha, sensacional. Pero eso no es lo que mayoritariamente ocurre. A veces también una persona tiene fichas en diferentes establecimientos, no tiene... hay algunos países que son fantásticos y tienen una ficha como un chip, así que sale en el documento de identidad, y que tú lo lees en un computador y ahí sabes desde que nació la persona con qué Apgar, hasta lo que estás viendo ahora. Pero eso no es lo que ocurre en nuestro país. Incluso todavía, yo no sé si estará todavía el asunto de que la ficha electrónica, y que ha sido parado muchas veces porque no es lo suficientemente segura y podría ser objeto de que alguien se metiera en esta ficha. Entonces eso ha provocado resistencia hacia la informatización de todas las fichas, ¿no? Entonces tú estás de repente en X parte y atiendes a una persona y no tienes idea qué es lo que ocurrió con su vida para atrás. Y se desplomó ahí al lado tuyo, entonces ¿qué haces? Eso es una situación bien difícil. Complicado, vivimos momentos complejos. Bueno, mira, les vamos a dar ahí un minuto para despedirse de nuestro público. ¿Hay algún mensaje que quieran decir? Gracias, Danilo, gracias, Carmen, por aceptar esta invitación. Gracias a nuestra comunidad también y a las personas que se unen a la transmisión. De nuestra próxima edición vamos a estar hablando sobre diagnóstico y el laboratorio clínico y esta realidad, ¿no es cierto?, de pandemia, con diversos colegas de distintos lugares de Chile para que nos sigan. Y muchas gracias, o sea, estamos hablando de un tema muy contingente que hoy estamos enfrentando de una u otra manera y tratamos también de entregar esta visión general, así que muchas gracias, Danilo, por lo que nos has dicho. También respecto a la salud mental, hoy cobra mucha importancia también desde nuestros confinamientos y las distintas realidades que estamos viviendo, ¿no? También con toda la pobreza y el hambre que hay en este país, sin duda que es un tema y va a ser un tema muy complejo. Y muchas gracias, Carmen, también por el trabajo y por los protocolos tan importantes para protegernos como profesionales de la salud, ¿no es cierto?, en contacto con la muerte directa. Así que, no, Danilo, Carmen, ¿quieren decir algo y despedirse? Les damos unos minutos. Danilo, dale. Gracias, Carmen. No, solamente agradecer la invitación de Patricio, también el trabajo de Carmen, la generosidad de mostrarnos el material que preparó. Y quizás remarcar algo que comentaba Patricio respecto de la importancia que están siendo, que está teniendo y que va a tener mucho más en el tiempo que viene de la cuestión de la salud mental. Creo que eso es algo que es muy importante a tenerlo presente, sobre todo entre las personas que trabajamos en el campo de la salud, y que ahí digamos, van a haber seguramente hartas peleas que dar para que eso se transforme en una realidad, ojalá lo antes posible, de la manera lo más satisfactorio posible. Eso. Muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las conversas, gracias por compartir. Yo lo único que les podría decir es que la muerte es parte de la vida, es algo que ocurre y con lo que nos tenemos que enfrentar y tenemos que aprender a aceptarlo, no como una derrota, sino que como un motivo para mejorar, para perdonarnos, para reconciliarnos, para acercarnos. Eso es lo que yo veo, tanta gente que se le muere a alguien y nunca le dijo que lo quería, nunca lo perdonó, no sabe si el que se murió lo perdonó a uno. Entonces todas esas cosas que quedan, como decía Danilo, sin resolver,
a uno le siguen pesando y le impiden cerrar su duelo. Uno queda como en deuda, o siente que quedan en deuda con uno, y esa situación es bien terrible, es casi peor que la misma muerte. No sé, pues el Gabo, el escritor, decía que la muerte no es la muerte como instante, sino que es el momento en que nos olvidamos de aquella persona. Y mientras eso no pase, uno no ha muerto. Eso no pasa. Ah, y la presentación se la mandé a Patricio, la puede subir a la página web, yo encantada. Con mucho gusto la comparto. A resistir al olvido entonces y cuidarnos mucho. Muchas Exacto. gracias. Que tengan Adiós. buena semana. Saludos a todos y a todas. Adiós. Adiós.